chicos, ¿cómo les va? Bueno, fíjense, si alguno abrió el campus, que ayer el doctor Vega habilitó todas las clases que están, pero tengan cuidado, no vayan descargándose todos los PowerPoint que están subidos, porque esos son del cuatrimestre pasado. Yo en algunos los pude modificar. Por ejemplo, el tema que vamos a dar hoy, ya me di cuenta recién que había cargado un PowerPoint que no corresponde al que lo que vamos a ver hoy. Así que si alguno ya se lo descargó, bueno, quédeselo si lo quiere tener, pero no es el PowerPoint de la clase de hoy. Por eso, ojo cuando esperen a tener la clase, ¿sí? Porque como el doctor Vega habilitó todo junto, hay temas, inclusive había subía clases del cuatrimestre pasado. Entonces, para que no se las empiecen a descargar, porque no son las de ustedes, van a ver caras de otras personas que no son ustedes. Así que fíjense eso, esperen a tener la clase y después, porque ahí es donde chequeamos, y después se descargan. ¿Sí? Entonces vuelvo a repetir, el Power de hoy, que es el tema que vamos a ver, es antecontrato, el que estaba en el campus hasta hace un ratito no era. Ahora sí, está cargado, ahora sí recién habilité el que vamos a ver ahora. ¿Sí? ¿Se entiende lo que dije? Sí. Bien. Bueno. Vamos a compartir pantalla. Todavía Cándida me dijo que era facultad. Sí, Cándida. sí, ya está, ya te pasé el hospedador, ya podés. Ahora sí. Ahí estamos. Bien. Bueno, vamos a comenzar. Cuando hablamos de antecontrato, vamos a hablar, van a ver, de la etapa previa a la celebración de un contrato definitivo. ¿Sí? Hay contratos que se pueden dar en forma instantánea, es decir, no hay etapa previa, sino que directamente se inician y se cumplen en un mismo momento. Pero hay otro tipo de contratos donde hay una etapa, ¿sí? Una etapa progresiva, desde que las partes se conocen, empiezan a conversar, hasta llegar definitivamente a la celebración del contrato. Lo que vamos a ver justamente ahora son esas etapas, ¿sí? Que pueden estar divididas en dos momentos. Un periodo, como dice ahí, de ideación y elaboración del consentimiento, y otro periodo de concreción del acuerdo, ¿sí? Donde también todavía no es contrato definitivo, es provisorio, estamos dentro de todavía en los pequeños acuerdos, o que ahora vamos a ver cómo se llaman, pero sigue siendo esta etapa precontractual, o lo que llamamos, como dice en la bolilla, etapa antecontrato, ¿sí? Estos dos momentos, ya sea la de la elaboración del consentimiento y la etapa de concreción de acuerdos, pertenecen a esa etapa. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo? Bien. No vamos a ver los contratos que inmediatamente, eso no nos interesa ahora. Los de ejecución instantánea serían. Los que vamos a ver ahora son aquellos contratos de hasta llegar a realizarse, tienen una... Perdón, que yo vengo a una clase de familia, se me seca la garganta. Lo que vamos a ver ahora son aquellos otros que tienen todo una etapa. Todas las negociaciones, vamos a correr el cartelito. Todas las negociaciones de las partes anteriores a que haya concluido un contrato pertenecen a la etapa denominada precontractual, porque se llevan a cabo antes del contrato, ¿sí? Esto estábamos diciendo. Hay una cadena de avance en esas etapas.
Primero lo que vamos a ver van a ser las tratativas preliminares, o también llamadas pourparlers, ¿sí? Vamos a desarrollar ahora cada una de estas etapas. Después viene la etapa de minuta o borrador, luego cartas de intención y luego acuerdos parciales. No necesariamente se tienen que cumplir sí o sí todas las etapas. A veces, desde las tratativas preliminares pasamos directamente al contrato definitivo, ¿sí? O a veces tratativas preliminares, luego hay algún minuto borrador y de ahí saltamos directamente al contrato, o hay tratativas y se hace algún tipo de acuerdos parciales, es decir, no necesariamente hay que cumplir una seguida después de la otra, ¿sí? Puede pasar que algunas se den y otras no, ¿sí? Así que, pero vamos a ir viendo cada una de estas. Van a ser diferentes el contenido de estas etapas y la responsabilidad que se genera. Vamos primero, que nos lleva más tiempo, las tratativas preliminares o pourparlers. Ay, las cositas me molestan. Bien, ¿qué son las tratativas preliminares? Los diálogos, ¿sí? Las conversaciones de las partes, las conversaciones que van teniendo las partes, que pueden ser en un momento o ser varios momentos, ¿sí? Desde que las partes entran en contacto por primera vez hasta cuando depende, va a ser hasta que alcancen un contrato preliminar o hasta que hagan un acuerdo parcial o directamente, como decíamos hoy, alcanzan el contrato definitivo, es decir, hacen un par de conversaciones y directamente logran poner de acuerdo fácilmente y se hace el contrato definitivo. Estas tratativas obviamente no son idóneas para decir esto es el contrato, ¿sí? Porque si no tendría que haber una oferta y una aceptación para que haya contrato, es decir, la formación del contrato tendría que darse, ustedes ya lo saben, con la oferta y la aceptación. En este caso, todavía no hay oferta y aceptación, ¿sí? Porque si no, ya estaríamos ante el contrato. El fin de estas tratativas es llegar a poder concretar esa oferta y esa aceptación. Bien, bueno, esto de intercambio de ideas ya lo fuimos diciendo. Acá no hay ninguna de ellas todavía emitió una oferta, simplemente son conversaciones, ¿sí? Sí, durante estas tratativas, en principio no se genera ninguna responsabilidad. Ahora vamos a ver los artículos. En principio no hay ningún tipo de responsabilidad, pueden abandonarse, las partes son libres de abandonarlas en cualquier momento. Solamente va a poder reclamarse algún tipo de responsabilidad si se violó el deber de buena fe. ¿Se acuerdan cuando vimos la otra vez interpretación, que hablamos de la buena fe, que hablábamos del artículo que decía que la buena fe debe existir desde la celebración y ejecución de todo el contrato? Y yo les dije, y también en la etapa previa, bueno, justamente lo que vamos a ver ahora es la importancia de la buena fe en la etapa previa, porque si se viola el deber de buena fe, aún en esta etapa que estamos de tratativas preliminares, de conversaciones, puede llegar a generar una responsabilidad, y vamos a ver, es una responsabilidad precontractual. El 990 nos habla esto de la libertad de negociación, es decir, la facultad de iniciar tratativas es libre y puede abandonarlas en cualquier momento, siempre y cuando no haya mala fe. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, las partes están en conversaciones, ¿sí? Relacionadas a la celebración de un futuro contrato, y una de ellas... de esas conversaciones surge la idea de poder contratar con la otra, y en realidad
propone un precio, supongamos, un precio mejor que la que tenía, que otra persona, que un tercero le ofrecía, y le da como seguridad de que va a contratar con ese precio mejor, y solamente cuando en realidad después se puede probar y se puede demostrar que en realidad no tenía intención de contratar, simplemente lo hacía para evitar que se contrate con ese tercero, por ejemplo. Entonces, ahí estamos hablando de que actuó con mala fe al mantener esas conversaciones e impedir que el contratante pudiera realmente celebrar ese acuerdo con un tercero. Entonces, todo, obviamente va a ser objeto de prueba eso. Ahí estaríamos violando ese deber de buena fe en esta etapa de las tratativas preliminares. El 991 expresamente, por eso les decía cuando hablábamos de buena fe en la interpretación, que trae la buena fe en las tratativas, está regulada. Es la responsabilidad que genera, es mucho más que el daño al interés negativo. Es una responsabilidad precontractual, ¿sí? Esta responsabilidad precontractual tiene, cuando tiene una evolución, ¿no? Yering, por ejemplo, ella decía que la responsabilidad en estos casos, hablaba de culpa in contraendo, decía que tenía que ser una responsabilidad contractual, ¿sí? Si en estos casos donde se abandonaban las conversaciones. ¿Por qué? Porque en esos años, en esa época de Yering, la palabra empeñada era el honor de la palabra empeñada, y si lo que se había conversado luego se abandonaba esas conversaciones, era mucho más grave la responsabilidad. A nivel nacional, la doctrina y jurisprudencia siempre habló de responsabilidad extracontractual cuando hablábamos de las tratativas. El código anterior no regulaba las tratativas, toda esta parte que estamos viendo ahora de antecontratos, está en el código a partir del 2015, en el código nuevo. En el código anterior no se decía nada, era toda elaboración de doctrina y jurisprudencia. Y decían que la responsabilidad era extracontractual. Ahora, el Código Civil y Comercial, con la homogeneidad de las responsabilidades, hablamos de responsabilidad precontractual, ¿sí? Bien, quien alega la mala fe debe probarlo, como decíamos hoy, lleva a ser objeto de prueba. El juez, pero ¿qué pasa? A veces el que alega la mala fe es el perjudicado y al que más le va a costar probarlo. Entonces, el juez lo que puede hacer es distribuir la carga de la prueba para el que esté en mejores condiciones. Cuando veamos prueba, que a veces, generalmente doy yo prueba, tengo que ir despacio porque ustedes no han visto, antes en la materia contratos era correlativa de derecho procesal, que sería lógico porque uno ve muchas cuestiones de procedimiento. Y ya desde el plan, te estoy diciendo en el plan re viejo, en el plan 2000, en el plan 88 dejó de ser correlativa, tampoco es correlativa en el nuevo plan. Entonces, a veces cuesta un poco que ustedes entiendan el tema de prueba porque no han visto justamente las nociones básicas de prueba que se ven en derecho procesal. Bueno, en derecho procesal, la doctrina procesal moderna, frente a principios que existían antes de quien alega un hecho le incumbe la carga de probarlo, era un principio de derecho procesal, esto se ha flexibilizado y lo que trata ahora de regular la doctrina procesal moderna es de que la amplitud probatoria, es decir, que se pueda probar quien mejor, cuanto más pruebas haya, mejor. Después el juez resolverá qué prueba es inconducente, qué prueba es improcedente, o prueba que tiende a dilatar el proceso, y puede dejarla de lado. Pero como principio se abre, ¿sí? Se flexibiliza para que se pueda probar quien está en mejores condiciones. Entonces, el probar la mala fe no solamente le va a
a quien alega el hecho, que tal vez es el perjudicado, sino también decir, bueno, que pruebe el otro, que pruebe que obró con buena fe. Bien. Digamos, habría una distribución de la carga dinámica. Exactamente, exactamente. ¿Vos ya estás cursando procesal? Sí. Ah, buenísimo, bárbaro. Es genial porque te va a resultar muchísimo más fácil al que no tiene los conceptos. Bien, otra de los aspectos que se regulan ahora en el código es el deber de confidencialidad, ¿sí? En estas etapas previas. Pero este deber de confidencialidad no es que surge automáticamente de toda tratativa, es decir, el principio general es que la información que intercambian no es confidencial, ¿sí? Salvo que las partes lo manifiesten, ¿sí? O que surja de la naturaleza de la negociación, ¿sí? En ese caso, sí es obligatorio guardar silencio, no divulgar o no utilizar en interés propio la información que se está brindando, ¿sí? Esto es muy delicado, ¿por qué? Porque todavía nadie se comprometió a nada, porque estamos en tratativas. Si estuviésemos ya contratando y no se cumple el deber de fidelidad, por supuesto que eso produce todo un movimiento en la eficacia de ese contrato, pero acá todavía no contratamos, ¿sí? Sin embargo, el código incorpora el deber de fidelidad durante las negociaciones, ¿sí? Siempre y cuando que una de las partes le haya manifestado a la otra que esa información tiene carácter confidencial, ¿sí? La parte que no cumple, bueno, las obligaciones son de no revelar y, como decíamos, de no utilizarla en interés propio. La responsabilidad va a jugar acá cuando basta que la información sea brindada como reservada o confidencial o que no debe ser difundida, basta para generar responsabilidad, ¿sí? Obviamente, siempre junto con esto rige el principio de la buena fe, es decir, si las partes nada dijeron de que la información era confidencial y alguno reveló, bueno, o no surge de la naturaleza del negocio, ¿sí? Tácitamente. Pero si se manifestó que la información era confidencial o directamente por las propias características del negocio o de lo que se vaya a contratar, por ejemplo, qué sé yo, supongamos que ahora en época de COVID alguien, un laboratorio le va a recibir una cepa para fabricar una vacuna que es diferente a todas las que están queriéndose fabricar en el mundo y no la tiene nadie. Entonces, quiere contratar una locación o un depósito para alguien que se ocupe de guardar esa cepa. Entonces, no le está manifestando que todavía, hasta que el Estado argentino no apruebe ¿cómo se dice? La fabricación de la vacuna, esa cepa queda guardada en determinado lugar, ¿sí? No le está diciendo, mira, ojo que esto es confidencial, pero se supone que si todavía no está aprobado por el Estado argentino, por eso debe ser guardada esa cepa, no debería divulgarla. No sé, es un ejemplo que se me ocurre, qué sé yo. Es decir, en ese caso no se manifestó expresamente, pero surge de la naturaleza de lo que se quiere contratar y de esas conversaciones. Siempre esta responsabilidad, estamos en lo mismo, siempre es una responsabilidad precontractual. Pasamos a la otra etapa. Esto que veníamos hasta ahora hablando recién era toda en la etapa de las conversaciones, las tratativas preliminares o pourparlers. Pasamos a la minuta o borrador. La minuta son anotaciones, ¿sí?, que tienen en cuenta algunas circunstancias, ¿sí? Puede llegar esa minuta o borrador, es casi lo mismo, ¿sí? El borrador es casi como ya como dice ahí, un escrito de primera intención, pero que le faltan algunas cosas, ¿sí?
Hay diferentes tipos de minutas, ¿sí? Las que constituyen una simple memoria o proyecto basado en las tratativas, las que tienden a fijar por escrito el resultado parcial de las negociaciones, ¿sí? Como que vamos viendo, vamos escribiendo las cosas que nos vamos poniendo de acuerdo. Las minutas perfectas son aquellas que contienen explícitamente el propósito de obligarse, pero les falta algún elemento. Igualmente, cualquiera de estas formas de minuta o borrador no obligan, ¿sí? No obligan. Van a ser útiles, ¿sí? Van a ser útiles en materia de prueba, van a ser muy útiles si yo, una vez que se celebra el contrato y tengo que interpretar, y hay lagunas o hay cláusulas contradictorias, entonces cuando utilicé los métodos de interpretación, el filológico, el contextual, no llegamos a clarificar, entonces tengo que recurrir al método subjetivo de la intención común, ¿sí? Entonces ahí, cuando voy a ver cuál era la intención de las partes, puedo recurrir a elementos externos. Estos elementos externos, por ejemplo, puede ser la minuta o borrador, que me van a aportar como prueba de alguna cláusula del contrato. No es el contrato. No me van a probar la existencia del contrato, que quede claro. Esta minuta o borrador no me prueba la existencia del contrato. Me puede ser útil para probar algunas cláusulas o disposiciones que estén confusas o sean contradictorias en ese contrato definitivo que tengo que interpretar. Va a demostrar hasta qué grado se llegó con las tratativas, también. En el caso, esta minuta o borrador también podría generar responsabilidad precontractual, sobre todo si esta minuta perfecta existía la intención de que propósito de querer obligarse y luego se abandona en perjuicio de la otra parte. Obviamente cuando hablamos de responsabilidad siempre hay que probar el daño, no el pedir responsabilidad por la responsabilidad misma, porque se me ocurre y tengo ganas, sino que tengo que igualmente probar el daño. El paso que le sigue son las cartas de intención. Las cartas de intención, estas juegan, es como una especie de sentar bases para la celebración de un futuro contrato, ¿sí? No necesariamente, como dije hoy, pasábamos del pourparlers, minuta, cartas de intención. A veces directamente arranca la negociación con una carta de intención, es decir, donde las partes van a sentar bases para determinados contratos. Por ejemplo, un proveedor va a celebrar, quiere celebrar compraventas de mercaderías con un empresario y de diferentes mercaderías o diferentes bienes, y lo que hacen es elaborar como determinados acuerdos que van a sentar bases. Es decir, no va a estar preciado porque va a variar, depende del tipo de bien o el tipo de mercadería, va a cambiar el precio, va a tal vez modificarse la forma de entrega. Entonces lo que hacen es sentar bases, ¿sí? La intención de venderle mercaderías y el otro de adquirirlas, la intención de priorizar a este proveedor sobre otros, ¿sí? Esas son diferentes voluntades exteriorizadas con miras de producir un contrato, de celebrar futuros contratos. Bueno, ahí tenemos finalidades, puede ser declarativa y probatoria, puede ser obligatoria, también eso lo van a determinar las partes. Puede generar responsabilidad precontractual, si tienen una oferta vinculante y esa oferta vinculante reúne los requisitos de la oferta. ¿Ustedes ya vieron oferta, formación del consentimiento, oferta y aceptación? Clase no, lo hemos leído, pero no. Lo vemos el lunes. Bien, entonces no lo menciono nada más.
van a ver que la oferta y la aceptación, para que haya formación del contrato, tiene que existir los dos elementos, oferta y aceptación. Y hay requisitos de la oferta, requisitos de la aceptación que se tienen que dar. Para que esta oferta sea vinculante, debe reunir esos requisitos. Si acá hubo una oferta vinculante, nos falta la aceptación, por eso no es contrato. Pero hay una oferta vinculante y se frustran esas tratativas, esa futura celebración, podría generar responsabilidad precontractual. Pasamos a la otra etapa, los acuerdos parciales. Es frecuente, como dice ahí, que las partes vayan llegando a acuerdos parciales bajo la forma de un memorándum. A veces se llama memorándum o a veces se llama acuerdo parcial, ¿sí? Lo que van es estableciendo por escrito las cosas en las que se están poniendo de acuerdo, ¿sí? No sería el contrato definitivo. Pero, ¿qué pasa? En Suiza apareció una teoría que se llamó la teoría de la punctation o puntualización. Surgió en el Código Suizo de los Contratos, donde acá en Suiza ellos distinguen las cláusulas esenciales de las cláusulas accesorias. Ellos dicen que si las partes han puntualizado las cláusulas esenciales, el juez va a poder integrar el contrato respecto de las cláusulas secundarias. Es decir, siempre y cuando las partes hubiesen dejado en claro los elementos esenciales, por más que no hayan concluido ese acuerdo, el juez lo va a poder integrar. ¿Se acuerdan la integración que vimos la clase pasada? Esto nos dice el Código Suizo de los Contratos, lo dirá en sueco, ¿sí? Acá está traducido. Bien. Los acuerdos parciales es la versión latina de esta teoría de la punctation. La finalidad es darle a esos acuerdos un valor vinculante, aunque no se hubiese llegado a formar el acuerdo definitivo. Y en nuestro derecho expresamente se menciona estos acuerdos en algunos casos, ¿sí? Bueno, primero, ¿cuáles serían los criterios para que esos acuerdos sean válidos, ¿sí? Estos criterios surgen de la Convención del Viena, del UNIDROIT y del Contract Code. ¿Cuáles son esos criterios? Solamente van a concluir el contrato cuando las partes ya establecieron los elementos esenciales. Ya hubo consentimiento en objeto, causa, sujeto, objeto, causa, si se requiere elementos esenciales particulares, por ejemplo, en una compraventa, la cosa y el precio son elementos esenciales particulares. Entonces, si las partes se pusieron de acuerdo en esos elementos esenciales, puede valer ese acuerdo parcial, ¿sí? Si además, si extendieron una minuta, no nos importa, ¿sí? No interesa que si hay una minuta o no. Lo importante es que se hayan puesto de acuerdo en esos aspectos de sujeto, objeto y elementos particulares si los tuviera el contrato en particular. Y al revés del principio de conservación del contrato que veíamos en interpretación, que se acuerdan que en caso de duda siempre se está por la validez, acá es al revés en esta etapa. En caso de duda se está por la inexistencia del contrato, ¿sí? Es al revés del contrato definitivo que rige el principio de conservación. Decíamos, en nuestro sistema jurídico, donde hay validez, donde se ha establecido expresamente la validez de acuerdos parciales, en la locación de obras, ¿sí? Cuando en estos artículos, les menciono ahí, en la locación de obra, cuando el empresario realizó su trabajo sin que ningún precio se hubiese estipulado. El precio, a diferencia de la compraventa, el precio en la locación de obra no es un elemento esencial, ¿sí? El contrato va a existir igual aunque no haya un precio establecido. Entonces, si las partes celebraron contrato, no hay precio, el juez
podrá establecer el precio, podrá integrar el contrato, porque el precio en la locación de obras es cláusula secundaria o accesoria. Luego tenemos, no lo vemos nosotros acá, pero la ley de contrato de trabajo, ¿sí? En el artículo 46, dice, basta a los fines el consentimiento, ¿sí? Enunciar el objeto de la contratación. Aunque no digan más, es decir, si yo estoy contratando un colocador de pisos, ¿sí? Y en el contrato no figura cuál es el pago, cuál es el salario que va a tener ese colocador de pisos, no lo dice porque según el convenio colectivo de trabajo o el estatuto de colocadores de piso, qué sé yo, fija que por tantas horas de trabajo es tal precio, tal salario. Entonces, ahí no tengo que enunciar cuál va a ser el pago, ¿sí? Porque ya me lo dice otro instrumento. El código en el 982 estableció la norma general. ¿Ven? A los acuerdos parciales de las partes concluyen el contrato si todas ellas, con la formalidad en su caso que corresponda, expresan su consentimiento sobre los elementos esenciales particulares. Me perdí. En tal situación, el contrato queda integrado conforme las reglas del capítulo 1, hablábamos de integración del contrato. La duda se tiene por no concluido. No se considera acuerdo parcial la extensión de una minuta o borrador respecto de algunos elementos o de todos ellos. Es decir, el 982, todo esto que venimos hablando, directamente ya lo expresa, ¿sí? Entonces, si yo en alguna minuta figuran quiénes son las partes, pero no figura cuál es el objeto del contrato, no me sirve como acuerdo parcial. Tiene que exista acuerdo parcial, tiene que haber consentimiento en todos los elementos esenciales y en aquellos contratos que tienen elementos esenciales particulares, también en esos. Bien. Estos acuerdos parciales van a generar responsabilidad en el caso que se obligue por declaración unilateral de voluntad. Ustedes cuando vean oferta van a ver que la oferta es una declaración unilateral de voluntad, es decir, donde se haya expresado una oferta, cuando se haya violado los deberes de buena fe, información. ¿Se acuerdan que hablábamos del deber de buena fe y la información en la etapa previa en los contratos de consumo? Bueno, acá no, en los acuerdos parciales también. Si esas tratativas fueran rotas de mala fe, daño al costado del contrato. El daño al costado del contrato no importa, no lo vemos ahora porque es una especie, una modalidad de la compraventa, que es el caso de la venta a ensayo o prueba, ¿sí? La venta a ensayo o prueba, se los digo muy brevemente, es en los contratos de compraventa una modalidad, puede pactarse que la cosa que se vende debe ser probada. Y si no reúne las cualidades prometidas, esa cosa puede ser devuelta. Pero debe demostrarse que no reúne las cualidades prometidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si reúne las cualidades prometidas, el comprador está obligado a pagarla, ¿sí? Entonces, el comprador puede decir, bueno, esto no reúne las cualidades prometidas. Entonces el vendedor dice, sí, es tal cual lo que yo te prometí. Esto va al juez, y el juez, si a través de peritos se demuestra que la cosa reunía las cualidades prometidas, el comprador va a estar obligado a pagar. Esa es la venta ensayo-prueba, ¿sí? En ese caso, podría llegar a generar responsabilidad. Y en el caso de nulidad del contrato, puede ser que estos elementos esenciales adolezcan de algún supuesto de nulidad, ¿sí? Entonces, ahí también va a generar responsabilidad. Bien. Damos entonces, bueno, con estas etapas de las tratativas preliminares o pourparlers, cartas de minutas o borrador, cartas de intención, acuerdos parciales, ¿sí? No me quedó claro algo, profesora. ¿Cómo? ¿Le puedo hacer una consulta que no me quedó claro? Y cómo no, ¿quién me está hablando? Ángel Balinote. Te veo. Buen día. Buen día. Le quería consultar si yo entendí mal. En los acuerdos parciales
en el caso de que en esta etapa haya dudas, el contrato no existe. Eso me quedó. ¿Estoy equivocado? No, es correcto. No entendí bien el porqué. Bien, a diferencia, ¿te acordás cuando vos viniste a la clase de interpretación? Bueno, ¿te acordás que uno de los principios de interpretación es la preservación del contrato? Tratar de que el contrato se conserve, principio de conservación del contrato, que se conserve, es decir, en caso de dudas, estamos entre la validez y la nulidad, siempre hay que estar por la validez del contrato, por tratar de que surta efectos. En este caso de los acuerdos parciales es al revés. En este caso, en caso de duda si hubo consentimiento en los elementos esenciales o no, si tenemos dudas, nos abstenemos, decimos no. Por las dudas, no hay contrato. ¿Se entiende? Ahora sí, es por el tema de los elementos así como de lo planteabas. conservación. Es decir, a diferencia de cuando el contrato es definitivo, que tratamos de conservar, acá no, ¿sí? Tratamos de decir, bueno, primero háganlo bien como corresponde y después sí, le vamos a tratar de conservar el contrato, ¿sí? Pero si tenemos dudas, si es claro cuáles son los elementos esenciales y no hay lugar a dudas, obviamente que el acuerdo va a poder hacerse valer y en todo caso se integrarán el juez integrará con cláusulas accesorias, ¿sí? Si no hay duda. El tema es cuando tenemos dudas, cuando hay dudas de lo que las partes quisieron realmente, estaban de acuerdo en el objeto del contrato o de lo que están manifestando no es claro. Pareciera que dicen que están de acuerdo, pero en realidad uno empieza, supongamos a que hubiese minutas, borradores, empieza a leer y en realidad no hay tal acuerdo. Entonces, en ese caso, por las dudas no. Perfecto, muchas gracias, profe. Seguimos. Yo tengo otra. Sí, dale. ¿Cuándo podríamos establecer que se empieza a perfeccionar el contrato en estas 4 etapas? En las minutas ya podríamos decir que empieza a haber una perfección en algunos aspectos de la parte precontractual, digamos, esa etapa media que queda ahí en el medio. ¿De qué punto podríamos tomar el perfeccionamiento del contrato? Perfeccionado no está. Perfeccionado no va a estar. Cuando pasa que a usted le falta la clase de consentimiento, de oferta y aceptación, por eso. Pero perfeccionado el contrato, formado el contrato, está cuando hay oferta y aceptación. Y ustedes van a ver que hay muchas teorías en cuando se considera aceptado, ¿sí? Y qué pasa si son los contratos entre presentes y qué pasa si son contratos entre ausentes, ¿sí? Bueno, hay muchos aspectos que yo entiendo que te cuesta entender esto porque te falta esa clase, ¿sí? En realidad, acá todavía no va a estar, en ningún momento va a estar perfeccionado. En los acuerdos parciales, podríamos, por aplicación de esta teoría de la punctation y este valor que le da el código en el 982 a los acuerdos parciales, considerarse como en principio perfeccionados si no hay duda sobre cuáles son los elementos esenciales. Si hay consentimiento, es decir, hay oferta y aceptación, es decir, hay acuerdo de voluntades en los elementos esenciales. En ese caso, podríamos llegar a pensar que podría estar formado el contrato. En este punto, ni en las minutas, ni en los borradores, ni menos en los pourparlers, ahí no hay no está perfeccionado el contrato. ¿Sí? Sí, quería que me quedara claro eso. Había leído el código y quería quedarme seguro de que estaba bien, que solamente en la etapa precontractual no habría no habría un perfeccionamiento del contrato. Quería estar seguro de eso. Gracias. Bien, vamos a los contratos preliminares. Este es otro punto, ¿eh? Son los contratos preliminares aquellos que no resulta material o jurídicamente posible, conveniente para las partes celebrar directamente el contrato definitivo. ¿Cuándo pueden darse estos contratos preliminares? Ahora vamos a ver y se van a dar cuenta. A veces las partes
no pueden, por alguna cuestión, celebrar el contrato en la forma establecida por la ley. Entonces, lo realizan de otra forma, ¿sí? Y ahí podríamos decir que es un contrato preliminar, ¿sí? Va a haber un contrato definitivo, pero esto es como un contrato previo a otros contratos. Ahora, espérenme que van a ir dándose cuenta. El código dice, el contrato preliminar es un acto jurídico cuyo objeto es la determinación de los elementos esenciales particulares de un contrato futuro, cuya celebración constituye su causa. Actúa como un vínculo instrumental temporario con relación al contrato definitivo, cuya posible concreción es su fin. Plazo de 1 año o menor, prorrogable por un plazo no mayor al inicial. El tema del plazo no necesariamente es de orden público este plazo, puede no tener este plazo de 1 año, ¿sí? En este caso, este sí es contrato, por eso yo lo separé de toda la explicación anterior que estábamos en una etapa precontractual. Acá es contractual. Estos contratos preliminares ya son contratos. No es el contrato que tenemos en mira celebrar, es como un contrato previo que se hace, ¿sí? Se llamaba antes, se decía contratos previos o preliminares, pero son contratos, ¿sí? Por eso diferéncienlo de todo lo que veníamos hablando recién, porque ahí estábamos en una etapa precontractual, ahora no, ahora ya estamos en un contrato. Dos son básicamente los contratos preliminares, la promesa de contrato futuro y el contrato de opción, ¿sí? La promesa de contrato futuro es el típico caso que el ejemplo más simple es el boleto de compraventa, ¿sí? El boleto de compraventa surgen obligaciones, surge el derecho, ladró el perro y me distraje. El contrato de compraventa surge el consentimiento de las partes de entregar una cosa a cambio del precio, el boleto de compraventa, ¿sí? De entregar un inmueble a cambio de un precio, surge, es decir, está la voluntad de ambas partes. Lo que nos va a faltar acá es la forma. ¿Por qué? Porque para el contrato de compraventa de inmuebles se requiere una forma solemne, que es la escritura pública, ¿sí? Y para que se produzca la transmisión del dominio, que es el objeto de ese contrato de compraventa, tiene que cumplirse con esa formalidad de escritura pública, tradición de la cosa e inscripción registral, para que se transmita el derecho real de propiedad. Pero si no se realizó la escritura pública por lo que fuese, porque las partes no tenían la plata para pagarla, porque no se pusieron de acuerdo en quién era el escribano, porque no era el momento, por lo que fuese, y celebraron el contrato de compraventa, ese contrato de compraventa, realizado en un instrumento privado, no en una escritura pública, la naturaleza de ese acuerdo es una promesa de contrato. El boleto de compraventa, en teoría, de acuerdo a su naturaleza jurídica, es justamente esto. Un contrato preliminar es una promesa de un contrato futuro. Digo en teoría, ¿por qué? Porque en la práctica, ese boleto de compraventa, ya lo venía diciendo la jurisprudencia hace mucho tiempo, que pese a ser promesa de contrato y ser esa su naturaleza jurídica, ese boleto de compraventa me sirve para denunciar el incumplimiento de ese contrato. Y si yo voy a denunciar el incumplimiento y aporto como prueba un instrumento privado, un boleto de compraventa, y el juez me habilita a reclamar el cumplimiento, le estoy dando el mismo efecto que si fuese un contrato definitivo. Es decir, por este principio de conversión del negocio jurídico, donde el boleto de compraventa, si bien no van a hacer surgir la obligación propia de transmisión del dominio, pero sí la obligación de hacer escritura pública, si no se hizo la escritura pública, yo
como comprador presento el boleto en un juicio porque no me entregaron el inmueble y el juez va a obligar a hacer la escritura pública y va a obligar al vendedor a que me lo entregue. Es decir, entonces estoy reclamando el cumplimiento del contrato. Entonces, ese boleto de compraventa, que en teoría es una promesa de contrato, en la práctica, hoy el boleto de compraventa es un contrato definitivo, ¿sí? Pero en la práctica, en teoría, por eso decimos, sería el típico ejemplo de un contrato preliminar, una promesa de contrato futuro, ¿sí? Y el otro es el 996 del contrato de opción. ¿Tienen el código por ahí? Oh, yo lo dejé, no sé dónde lo dejé. ¿Alguno tiene el código ahí? Sí, sí, acá, dígame. ¿Querés leer el 996? Ya lo leo. Guardamos. 996. Contratos de opción. Sí. El contrato que contiene una opción de concluir el contrato definitivo otorga al beneficiario del derecho irrevocable de aceptarlo. Puede ser gratuito o oneroso y debe observar la forma exigida para el contrato definitivo. No es transmisible a terceros, excepto que así se lo estipule. Bien. ¿Vieron cuando la gente comúnmente dice que alquiló algo con opción a compra? Es justamente eso, es decir, es un contrato que se celebra con un objeto, pero con la opción de celebrar otro contrato. En el caso de que el contrato ese que original es una locación que no requiere una forma solemne, requiere una forma ad probatione, pero supongamos que fuese una de locación de inmuebles. Pero si se hace lugar a la opción a compra, ahí va a tener que reunirse la formalidad requerida, que es la escritura pública, ¿sí? Ese contrato de opción es un contrato preliminar. En principio aparece como una locación, pero aparece la opción de celebrar el contrato de compra-venta. Bien, todo esto, estos tipos de contratos, promesa de contrato, contrato de opción, generan responsabilidad contractual, ¿sí? En el caso de que se frustre, en el caso de que no se cumpla, la responsabilidad acá sí es contractual, porque ya son contratos, ¿sí? Es la diferencia con todo lo que vimos anteriormente, que era la etapa de las tratativas. ¿Está esto claro? ¿Sí? Bien, yo les voy a subir al campus de todos estos artículos que vimos. Yo se los subo porque igual ustedes lo tienen, porque se subió al campus el código comentado de InfoUse, ¿sí? Está en el campus. Pero si quieren, como yo ya lo tenía porque lo había hecho desde antes, extracté del código comentado los artículos y la explicación, el comentario de esos artículos. Y está bueno porque está bien la interpretación de cada uno, solamente de esta parte. Así que esas, si les parece, se las subo al campus también. ¿Quieren? Profesora. Sí. No, le quería hacer una consulta en relación a promesa de contrato futuro, porque usted habló de la reconversión del contrato que pasa de ser provisorio a definitivo mediante la sentencia del juez. No dije nada de eso. No dije reconversión, no dije sentencia de juez, no. Bien, cuando ustedes vean ineficaz, rebobinamos con esto, me parece importante porque lo vemos en muchos puntos del programa, lo vemos en forma, lo vemos en prueba, lo ven en ineficacias y lo vemos después cuando veamos el contrato de compraventa en particular. No dije reconversión, el principio de conversión del negocio jurídico, cuando ustedes vean en el punto la bolilla de ineficacias, van a ver que las ineficacias de un acto jurídico van del grado máximo al grado mínimo, van la inexistencia, la nulidad, la inoponibilidad, ¿sí? Cuando un contrato no se cumple con la forma establecida por la ley, por ejemplo, una forma solemne absoluta,
como sería la donación de inmuebles, si no se celebró con esa forma establecida, el contrato es inexistente, ¿sí? Es el grado máximo, ¿sí? Hay otros contratos que no tienen una forma solemne absoluta, sino una forma solemne relativa. Por ejemplo, el contrato de compraventa de inmuebles. Se requiere de una forma solemne, la escritura pública, pero es relativa, ¿por qué? Porque si no se cumple con esa forma, el contrato no es nulo, ¿sí? Ese contrato, lo que va a pasar, hay un principio que se llama de conversión del negocio jurídico. Ese contrato, que no se hizo en escritura pública, se hizo en instrumento privado, boleto de compraventa, ¿sí? Puede llegar a convertirse, ¿sí?, en contrato definitivo. Por eso, principio de conversión del negocio jurídico. ¿Por qué? Porque es una promesa de contratos, ¿sí?, que no va a cumplir, se nos dice teóricamente, que no va a poder cumplir sus efectos propios, va a hacer nacer la obligación de escriturar, porque le permite al comprador pedirle al juez, a través de un juicio que se llama juicio de escrituración, que esa escritura se celebre, entonces ya va a tener el dominio, ese comprador, ¿sí?, de ese inmueble. Eso es el principio de conversión. Esta promesa de contratos, que como yo dije, en teoría no va a producir sus efectos propios, digo en teoría, porque en la práctica, y esto porque fue creación jurisprudencial, donde los jueces empezaron a aceptar el instrumento privado, promesa de contrato, para poder, como prueba en un juicio, para poder demostrar la existencia del contrato y demandar su cumplimiento, ya le está dando efectos de contrato definitivo. En la práctica, ¿sí? Por eso digo, en teoría es una promesa de contrato, pero en la práctica tiene los efectos de contrato definitivo, porque está cumpliendo sus efectos propios. El único efecto que no va a cumplir es la transmisión del dominio, porque para que haya transmisión de dominio, tiene que haber escritura, tradición e inscripción registral. ¿Se entiende? Sí, sí, sobre eso justo, sobre eso era mi pregunta, porque ¿qué pasa si el titular de un inmueble lo vende con un boleto de compra y venta y no se efectúa la escrituración? Y en el lapso que se presenta la demanda para hacer una escrituración judicial, sí se lo vendió a otra persona y esa persona sí escrituró. Entonces, ¿este precontrato va a obligar para que responda por daño y perjuicio o va a anular la transferencia de dominio? Sí, sí. Después vas a ver que todos este boleto de compraventa que se transmite, no va a ser la gente le dice compraventa, cuando compra algo solamente por boleto y después a su vez ese bien se lo vende a otro también por boleto. En realidad lo que está haciendo es una cesión de derechos, no está haciendo una compraventa. La compraventa va a ser cuando se produzca la transmisión del dominio. Pasa que la gente comúnmente dice, se fue vendiendo todo por boleto. En algún momento, alguien que quiera demostrar el dominio sobre ese bien va a tener que hacer la inscripción de todos esos boletos, hacer la escritura pública. Después hay otros principios del derecho registral que se llaman de tracto abreviado, donde no tenés que en esos casos hacer todas las escrituras, sino que con la primera adquisición y la última, directamente ahí se hace el traspaso, como que se saltean todas las etapas en el medio, pero por una cuestión de economía, de celeridad, ¿sí?, para no tener que hacer todas esas etapas. Bien, ¿algo más? Yo creo que también debe ser por una cuestión de costo, porque la escritura pública tiene un costo, tiene un valor. Por supuesto. Es que en Imagino si realidad la mayoría de las veces no se realizan por el tema de los costos. Lo que pasa es que si vos sabés que no lo vas a vender al bien, no te importa. El tema es que si vos después querés venderlo o lo necesitas demostrar tu dominio por algo o falleces, después el problema lo tienen tus herederos, ¿sí?
Bueno, si no hay más preguntas, bueno, a esto ahora ya está en el campus y ahora le subo lo otro, los artículos comentados, ¿sí? La clase que viene, yo pensé que en esta tenía que dar contratos claudicantes y después me dijo Alejandro que no, que diera antecontratos. Pasa que yo no tengo el cronograma. ¿Qué sé yo? Está en el grupo, sí. Porque No, el subir al cronograma en no el es grupo programa. Sí, no, pero eso es un programa, eso es como un Claro, el programa. programa, sí. No está el cronograma de tal día, tal profesor, tal clase como teníamos antes. Entonces, como que estamos viendo, tratando de seguir el programa, ver qué temas damos. Así que yo calculo que para la clase que viene estaré dando contratos ¿Se sabe? claudicantes y si llego también doy prueba. ¿Se sabe hasta qué unidad entra? Todas las de la parte general. Ah, perfecto. Después del parcial arrancamos con la parte especial, es decir, con cada contrato en particular. ¿Sabe la modalidad del examen? La modalidad del escrito. No sé porque son muchos ahora, así que el cuatrimestre pasado tomamos oral, pero eran menos. Ahora, ¿cuántos son cantidad? ¿Saben? En este momento, con usted Y en el inclusive. grupo, a ver. Pero no éramos muchos, profe, por eso me llamó la atención. Es una cursada chiquita, me parece. No, para nosotros son muchos. Más de 20 somos. Esta cursada hemos tenido 5 alumnos, 2 alumnas una vez, que después del parcial me acuerdo que serían 5 y quedaron 2. La cursada de la mañana siempre era muy pequeña. Debemos ser más o menos unos 29, si no me confundo en los cálculos. Sí, 30. Bueno, no sé, eso lo tenemos que hablar con Vega porque para tomar oral se hace muy largo. Cuando es presencial es más fácil porque el resto está escuchando, es más, qué sé yo, es como más activo. El cuatrimestre pasado que tomamos oral, como que esta cuestión de ser por Zoom, como que demoramos bastante. Claro, Teníamos pasa que se hace quizás muy largo. Tal cual. Nos dividimos y tomábamos a 4 o 5 personas cada uno. Ahora, si tomarle a 10, nos llevaría mucho tiempo, así que no sé. Capaz que el parcial es escrito y el recuperatorio oral, no sé. No sé, eso después lo converso con Alejandro. A Alejandro le va a gustar el oral, pero no sé si se va a poder dar. A él le gusta el oral. A mí también me gusta oral, pero me parece que es muy agotador para estar uno solo tomándole a 10, uno atrás de otro. Así que no sé. Les vamos a avisar, así que no se preocupen. Bueno, Pero, profe, nada más. finalizamos entonces. Buen fin de semana. Gracias. Muchas gracias. Hasta la semana que Cuando viene. me manden después de la facultad la clase, yo se las subo al campus. Las prefiero subir al campus y no al grupo, porque así seguimos, yo me ordeno, porque si no, yo estoy con 3 materias. Entonces estoy con familia, con sucesiones y con contratos. Me empiezan a llegar de los grupos videos y me hago un lío bárbaro. Entonces, prefiero subirlas al grupo, que ahí ya sé cada tema y nos ordenamos. Me imagino que una clase atrás de la otra debe ser agotador. Si ya cansa dar una clase atrás de la otra, familia, contratos, debe cansar bastante. Sí, pero bueno, para eso estoy. Bueno, chicos. Un fin de. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós.